Estamos de regreso en Evas Urbanas. En esta ocasión nos place poder presentar un testimonio de vida de una heroína sobreviviente del cáncer. No es fácil y estas situaciones son lindas poderlas compartir para transferir de alguna manera esas experiencias, de qué manera nos han dotado de mayor pasión por la vida, qué hemos aprendido de esta prueba y esta experiencia. Nos acompaña una mujer extraordinaria, Cassandra Villarreal, esta noche, y su esposo Pablo Cruz. Vamos a compartir algunos detalles y para todas las personas que en estos momentos padecen de cáncer o también tienen algún familiar, qué bueno escuchar historias de superación, de vida, de sobrevivencia, que es tan valiosa, tan importante. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, Cristiana, muchísimas gracias por invitarnos, muy bien, gracias a todos por sintonizarnos. Me hace muy feliz poder llevar testimonios que llenen de inspiración a todos los que nos están sintonizando. No es fácil recibir la noticia de tener una enfermedad que a veces uno cuando se la dan a primera instancia se siente un susto y uno cree que va a morir. Sin embargo, en tu posición era además una doble peso porque estabas embarazada precisamente. Comentanos un poco de esta experiencia. Sí, bueno, nosotros teníamos 2 años de casados, yo tenía 2 meses de embarazo cuando me diagnostican el cáncer, carcinoma ductal invasivo hormonodependiente. Bueno, cuando recibimos la noticia, la verdad fue un shock para nosotros. Lo que más nos preocupaba era Paolo, pues nuestro hijo. Y pues fuimos a los doctores nos comentaban pues que habían 2 opciones que teníamos. Era la primera, sí, abortar, ¿verdad? Era lo que comúnmente se hace para poderme tratar a mí. Y la segunda opción era no tratarme hasta que el niño naciera, ¿verdad? Esta era muy arriesgada porque, como les comentaba, el cáncer era hormonodependiente y cada día que pasaba en mi estado de embarazo era muy peligroso, ¿verdad? Una metástasis, no sabíamos si tenía metástasis porque por el embarazo no me podían hacer tomografía, era una situación bastante complicada, bastante difícil. Pues nosotros escogimos la segunda opción, la de tratarme hasta que el niño naciera, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos diera la gracia de ver nacer y crecer a nuestro hijo juntos, vivos los dos, ¿verdad? Es una situación y además yo seguí de alguna manera un poco de tu compartir en el proceso, que creo que eso fue también, no sé si eso te llenó tal vez de fortaleza, porque vos ibas más o menos narrando lo que ibas pasando, pero ustedes tenían 2 años de casados, sí, cuando decidieron ser padres y me imagino una alegría. Pablo, cuando a ustedes les dieron esta noticia, ¿qué pasó por tu cabeza? Pues como lo dijiste en un principio, ¿verdad? Lo que se le viene a uno es la probabilidad de la muerte, ¿verdad? Fue muy difícil recibir la noticia porque yo incluso estaba de viaje. Se había hecho el examen, estaba pendiente al resultado, pero yo no lo había conocido y antes de irme de viaje, y cuando lo conocí, pues Cassandra me llamó, yo estaba afuera y quería estar con ella, quería abrazarla. Fue muy difícil tomar la noticia y pues en ese momento no conocíamos nada, ¿verdad? Uno oye el cáncer, pero hasta que no está ahí, pues no ve todos los detalles, ¿verdad? Es tan complejo, digamos, cuando de por sí enfrentarte a todo lo que conlleva la noticia de que tenés cáncer, pero creo que es doble el peso cuando estás embarazada y te dicen que tenés cáncer. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando todo esto está ocurriendo? Porque tu primer bebé era precisamente el que ibas a tener. Sí, bueno, Cristiana, la verdad nosotros estábamos muy preocupados. Nosotros, como te decía, pues se lo dejamos al Señor, se lo entregamos al Señor y nuestra mayor preocupación era el niño. Nos dan una tercera opción, que es llevar la quimioterapia, un tipo de quimioterapia compatible con el bebé mientras él nacía, para yo poder entrar al tratamiento más fuerte, que era el que realmente necesitaba. Y este tratamiento por mientras lo que iba a hacer era detener cualquier proceso que estuviera viendo, nada más, mientras el niño nacía. ¿Qué te puedo decir?
Hubieron momentos en que definitivamente me quebrantaba, teníamos que tomar decisiones importantes en tan poco tiempo y pues hubo un día que estaba totalmente triste, quebrantada, escuchando comentarios que abortara, que era lo mejor, que pensara en el niño, que pensara en mi esposo. La verdad estaba muy aturdida y es cuando yo pido que me lleven al Santísimo. Cristiana, no había terminado de entrar al Santísimo. Yo le pedía a Mamá María que ella me ayudara, que lo que fuera conmigo, pero mi hijo no. Yo le hablaba angustiada, ¿no? Mi hijo no, mi hijo no. Y cuando voy entrando al Santísimo, no había terminado de entrar, cuando escucho en mi corazón su voz que me dice: ¿por qué me pedís tanto por tu hijo? Si no es tu hijo, es mío. Entrégamelo todos los días, yo voy a cuidar de él. Fue un llanto liberador, una paz increíble, me dio mucha fuerza y eso fue lo que me hizo como empezar con todo esto, sentir que él iba a estar a salvo. ¿De qué manera el perdón de todas estas situaciones vos lo asumiste? Es importantísimo, Cristiana. Yo me di cuenta, ¿verdad?, que la falta de perdón es un cáncer espiritual que uno tiene, ¿verdad? Entonces, cuando yo me doy cuenta que además de entregarle al Señor todo, ofrecemos todo y que para entrar al reino del Señor tenemos que ser como niños, ¿verdad? A veces nosotros olvidamos eso, todos lo sabemos, pero se nos olvida. Entonces, cuando yo recuerdo eso, yo me acuerdo que hay un par de personas que yo estaba muy molesta, muy resentida, con mucho rencor. Y en este momento el Señor me empieza a pedir que perdone, ¿verdad? Yo le decía: Señor, pedime otra cosa, pero esto no. O sea, yo estaba muy cómoda porque me sentía fuerte, ¿verdad? Con este rencor, sentía que era como un escudo y que estas personas no me iban a hacer más daño. Pero ¿qué pasa? El Señor me fue enseñando y me fue mostrando que esa no era la manera de llevar las cosas. Hasta que un día, postrada ante el crucifijo de mi cuarto, de mi cama, el Señor empieza en mí la transformación de perdonar, a través del rosario de la llama del amor. Mamá María me dice: derrama el efecto de gracia, de la llama de amor de mi corazón, que es el mismo Jesús, sobre cada momento que recordes que estas personas te ofendieron. Fue impresionante, se me venían a la mente todos esos momentos. Yo le decía, llorando, pero llorando, fueron como 45 minutos. Yo le decía: Señor, perdón por ese día cuando me dijo esto, cuando me hizo esto. Y yo lo decía y con la fuerza, yo le decía: Señor, dame todos los recuerdos. Se me venían, el Señor me dio la gracia de traerme todos esos recuerdos a la mente. Fue un proceso como de 45 minutos, tirada en el piso llorando, pero fue muy liberador. Hoy en día, definitivamente, las cosas, ¿qué es lo que pasa? Estas personas pueden seguir siendo las mismas, cristianas, porque uno no puede cambiar a las personas, pero puede cambiar uno. Pero ¿qué pasa? Ahora las veo con un amor, que ahora las cosas no me ofenden. Trato de entender qué es lo que está detrás de cada actitud, de cada palabra. Pues que antes me ofendía, ahora digo: no, pero es que pobrecita, está pasando por esto, está pasando por aquello. Con amor, como el Señor nos ve a nosotros. El Señor me decía: pero ¿y quién te crees vos para no perdonar? Si yo te perdono todos los días. Todos los días te perdono. Entonces yo le decía: pero es que no es justo lo que... O sea, era como... Decía: no es justo lo que ellos hacen. Y me decía: o sea, que si fue justo todo lo que yo viví. Si fue justo los flagelos, fueron justos los escupitazos, fue justo que estuve preso, fue justo haber estado solo, fue justo que además de todo, lleno de sangre, yo pude ver al Señor lleno de sangre su cuerpo. No quedaba un espacio sin sangre, sin llagas. Él cargando esa cruz tan grande, tan pesada. Nada fue suficiente y nada de esto fue justo, pero Él lo hizo con amor para nosotros. Así también tenemos que ver nosotros a las personas con amor y llevar las cosas y decir: Señor, esta ofensa que acabo de recibir, te la entrego y te la ofrezco por todas las ofensas que vos recibiste, por recibir de mí y de mi familia. Es muy hermoso, la verdad. Es lindo poder uno tangibilizar de cierta manera a través de tu experiencia un poco más lo que es la bendición del perdón, la bendición en todo el sentido de la palabra de lo que es ser buena persona, convertirte, que es un proceso de convertirse en una mejor persona. Supongo también ustedes la unión familiar que importante y como bien llamás,
el no perdonar es un cáncer, el resentimiento es un cáncer que te va carcomiendo y que además se transfiere a veces de persona en persona. A veces los hijos también heredan situaciones de rencores y eso es tan negativo. ¿De qué manera? Me gustaría también, Pablo, que es tu esposo, ustedes recién casados prácticamente, tratando con mucha ilusión también de dar vida a un niño precioso, que lo vamos a traer para que entre acá y que ustedes puedan ver el milagro de la vida, porque el pronóstico, que era bastante negativo, por decirlo de alguna manera, además mucha gente incidiendo, tratando de persuadirte para que abortaras, para que vos no perdieras la vida, y Dios mío, me imagino yo de esa disyuntiva, ¿de qué manera ustedes se pusieron de acuerdo? Porque tal vez, vos, o sea, no es lo mismo estar en los zapatos de, pero vos como esposo, ¿cómo viviste toda esa situación, digamos, de si abortara o no? No, eso definitivamente fue algo que no estuvo sobre la mesa, ¿verdad? El aborto nunca lo pensamos. Buscamos otras opciones, como decía Cassandra. Estuvimos en Guatemala y pues ahí fue donde prácticamente tuvimos la resolución para poder atacar el problema. Sí fue un momento de mucha incertidumbre, muchas dudas, pero gracias a Dios pudimos sacarlo adelante, ¿verdad? Miren, acá me están trayendo a este bebé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Paolo. Aquí Paolo, miren qué lindo este bebé. A ver, chiquito. Mira, tu mamita, tu Mira, mamita. vení, ve. A ver, qué lindo. Paolo. Paolo, sí. Paola, pero Paolo, miren un año este y medio. bebesote, qué divino. Esta es la bendición que les trajo Dios. Nada más y nada menos, igualito a vos. Qué barbaridad. Así dicen, Sí, es que increíble. ¿Qué pensás ahora al ver a tu bebé? Es algo maravilloso, realmente, y sobre todo por todo lo que pasamos. Cada vez que Cassandra recibía una quimioterapia mientras él estaba en su vientre, yo quería salir corriendo con el ginecólogo para hacerle un ultrasonido y ver que todo estuviera bien, porque obviamente las posibilidades de que él saliera con bajo peso, que tuviera alguna deformación y todo era muy alta, pero Dios estuvo con nosotros y la Virgen y nos lo trajo completito. O sea, él nació a las 36 semanas y pesó casi 7 libras, lo que pesa un niño promedio, por decirlo así. Midió 50 centímetros sin ninguna complicación. Nos habían dicho que podía estar en incubadora, pero no estuvo ni un minuto. Ni un minuto. Ni un O sea, minuto. venía con Al toda día la fuerza. siguiente estábamos Totalmente. en casa, fue impresionante. Cuando uno tiene una prueba, uno tiene una noticia difícil, o lo que sea, nosotros pues cuando vimos que el cáncer era definitivamente una realidad en nuestra vida, nos dimos cuenta que habían dos opciones. La primera, no aceptar la cruz, ¿verdad? Enojarme con el mundo entero, culpar incluso hasta a mi hijo porque las hormonas estaban alimentando el cáncer, Ay. culpar a todo el mundo, encerrarme, amargarme. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera abortado, y con esto pues no estoy condenando a nadie, pero hubiera Claro. abortado, ¿verdad? Y estaría amargada. Yo estoy segura que mi esposo, con todo lo que me ha apoyado, que ha sido un ángel, mi primer ángel en mi vida, ya me hubiera dejado de lo amargada que yo hubiera estado. Si yo hubiera tomado la cruz de esa manera, sin amarla. Sin embargo, todos tenemos una segunda opción, que es amar la cruz y decirle al Señor, ayúdame, que esta prueba, ¿en qué te puedo servir con esta prueba tan grande? Que no sea en vano, ¿qué quieres que aprenda? Y esa pues siento que es algo que nos ayuda mucho a tomar la actitud. Y a veces, pues muchas veces yo comía solo por él, por mi hijo. Él fue nuestra fuerza, al fin y al cabo, mi motor físico, mi esposo, mi hijo, que si no lo hubiera tenido, estaría viva sin él. Y miren qué cosa más bella, por ejemplo, con tanto divorcio que hay en el mundo y con tantos estigmas que hay alrededor del matrimonio, que ya es una institución que la gente viene perdiendo la fe, que no existe el amor realmente, etcétera. Pero cuando se casan, el Señor dice, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Esta es una muestra que a ustedes, digamos, de cierta manera los unió para siempre y los fortaleció.
Así es. Quiero que vos como esposo también le des un mensaje a todos los televidentes que nos pueden estar escuchando sobre qué importante es también el estar a la par de tu pareja en estos momentos. Sí, creo que bueno, cualquier situación, como bien lo decías, ¿verdad? En el matrimonio es eso, en las buenas y en las malas, y más bien en las malas, ¿verdad? Que es donde la pareja necesita el apoyo. Es muy importante estar ahí. Yo pues traté de mantenerme lo más fuerte posible y pues en el trabajo me costaba mucho la concentración. Tenía que dejarla a ella con su cansancio, con todos los efectos de la quimioterapia en la casa, pero tenía que seguir adelante. Entonces la fuerza, gracias a la fuerza que me envió el Señor allá arriba y la Virgen, pues se seguía adelante, ¿verdad? Y así fue como lo logré. Muchísimas gracias Pablo Cruz y Cassandra Villarreal por habernos compartido un pedazo de esta vivencia tan extraordinaria y habernos compartido también todas estas lecciones de vida que ustedes han aprendido. Les agradezco de corazón y esperamos que en una próxima oportunidad podamos también compartir un poco más detalles y mensajes que son siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristiana. Muchas gracias. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que esto nos deje esa reflexión y esperanza en la vida. Buenas noches.